Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Día martes 26 de agosto iniciamos el capítulo 261. Son las 2:01 de esta tarde. Estamos en todas las plataformas de Tele 13 Radio. Estamos en vivo también en YouTube. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien también, con harto ánimo en esta jornada. Una conversación técnica de hoy día y trataremos de bajarla de lo más didáctica posible para nuestros auditores. Sí, un poquito regulatorio, un poquito de compliance y cómo se está aplicando todo esto en el mundo corporativo, cuáles son las novedades, las nuevas regulaciones. Vamos a estar hablando muy de todo interesante eso. Conversación con nuestro invitado. Antes, como siempre, saludamos a don Agustín Lizana. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Agustín. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ¿tú? Todo muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado la mañana en general? Bien noticioso, la verdad. Estaba revisando que se supone que un chileno hoy día va a debutar en el US Open en la primera ronda, que es Alejandro Tavilo, pero va a jugar ya bien tarde de la noche porque también va a depender de los duelos que van a haber durante esta jornada. Y se va a enfrentar con Alexander Zverev, el número 3 del mundo, así que va a estar un poco difícil. Difícil. No, pero es un bonito panorama ver a un chileno en una primera es un buen ronda. desafío. Sí, ¿no? Sí. Es un panorama para el que le gusta el deporte y el tenis hoy día, si se da la lógica, como dice Agustín, de eso a las 20:30, 9 de la noche, cancha central, ver a un chileno jugando contra Zverev, más allá que probablemente se quede eliminado. Esperemos que no, pero... Esperemos que no. Sí. Bueno, ayer quedó eliminado el Nico Jarry, el domingo más bien. Claro, sí, pero no hay que recordar que Tavilo igual venció a Djokovic en su momento en... Me gusta tu en otra actitud. instancia. Entonces no sabemos. Me gusta tu actitud. Ojalá se dé. Evidentemente hay otras noticias también. Nos quedamos atentos con don Agustín Lizana y los titulares de las noticias más importantes del día. El senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, miembro del comité político del comando de Beli Matei, trató de superar la discusión sobre el régimen de Augusto Pinochet, señalando que el gobierno militar fue una dictadura. El parlamentario afirmó que hoy el país está concentrado en lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 50 años. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó la ausencia del aspirante oficialista Janet Jara en el foro realizado por ICARE, indicando que era una instancia para que pidiera disculpas por las mentiras que ha planteado. A juicio de Kast, la última fue la declaración de la exministra, en la que aseguró que los fondos previsionales bajarán en la propuesta de su programa de gobierno. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, afirmó que no es la mamá de ninguno de los dirigentes, luego de las diferencias que generó en su comando los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto al exministro de Hacienda, Mario Marcel. Jara destacó la gestión de Marcel y agregó que está concentrada en buscar soluciones para los problemas que tiene Chile. La Corte Suprema de Colombia rechazó la solicitud de Venezuela para extraditar a ese país a Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, quien estaría implicado en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, misma petición realizada por Chile. El máximo tribunal señaló que los delitos por los que se hace la petición fueron cometidos en territorio chileno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de 2 buques adicionales al Caribe para combatir el tráfico de drogas, luego que ya comenzara a enviar una flota cerca de las costas de Venezuela. Por otra parte, el gobierno venezolano aseguró que fueron activadas todas las fuerzas y el poder nacional para defender al país ante las amenazas de Washington. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Agustín. Que tengas una muy buena tarde. Igualmente. Gracias, nos vemos mañana. Tema de apertura de este día martes, Pamela Ausenker. Mira, muchas veces traigo el tema de inteligencia artificial y cómo va de alguna manera moldeando los nuevos trabajos, las nuevas tareas, etcétera. Y hoy día te traigo algo ligado también a inteligencia artificial, que es el último estudio que sacó la consultora Deloitte, que dice que el uso de inteligencia artificial en las empresas chilenas se ha disparado. Un 83% de las organizaciones ya la ha implementado en algún proceso interno. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que hoy día la gran mayoría de las empresas ya tiene incorporado en algún punto este tema de la inteligencia artificial. Pero ¿sabes cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es? Y es clave. La mayoría de las empresas aún no tiene del todo claro para qué está usando la inteligencia artificial ni cómo definir un verdadero caso de negocio detrás de estas iniciativas. O sea, sabe que tiene que subirse al carro, pero todavía no sabe cómo sacarle partido para dónde ir. Hay como una ansiedad, porque hoy día no es bien visto, ¿no es cierto? Decir, no, yo no tengo nada, no he hecho nada. Claro, no. En mi empresa, obvio que tenemos incorporado la inteligencia artificial. Esto, de hecho, Deloitte lo describió como ansiedad organizacional, que las empresas se sienten presionadas para no quedarse atrás y alimentan
fuerte la idea de adoptar inteligencia artificial sí o sí, aunque muchas veces no tiene una estrategia detrás y la consecuencia, esfuerzos dispersos, inversiones poco focalizadas y proyectos que no logran en realidad generar valor tangible para las compañías. De hecho, muchos de los esfuerzos que las empresas están poniendo en inteligencia artificial se quedan solamente en la etapa de piloto y no logran escalar o no logran integrarse completamente a los procesos de negocios. Y de hecho, solamente el 9% de las empresas, una de cada 10 prácticamente, ha logrado integrar efectivamente las soluciones de inteligencia artificial generativa de manera transversal y sostenida, mientras que, como decía, la gran mayoría, la verdad es que no pasa de los pilotos. Todavía hay mucha confusión sobre cómo usarla efectivamente. Hay muchas empresas que tienen proyectos aislados, no sé, lo más común son los chatbots, por ejemplo, ¿no es cierto? O algo de herramientas de análisis de datos, pero son una estrategia clara como de compañía. ¿Ya? Y el estudio muestra que la principal motivación de por qué las empresas usan o apoyan la inteligencia artificial en sus empresas es ganar eficiencia operacional, sobre todo a través de automatización de procesos y también en la gestión de atención al cliente. ¿Sabes una buena noticia? Porque tú sabes que a mí me gusta ser optimista, ver el vaso medio lleno y por lo tanto quiero terminar por lo menos con una nota algo más optimista. Por favor. 8 de cada 10 empresas cuentan con un presupuesto anual definido para inversión en inteligencia artificial. Así que básicamente acá yo creo que la reflexión que viene a raíz de este estudio es ¿qué significa adoptar tecnología en una compañía? ¿Es solo una herramienta o tiene que tener obviamente toda una estrategia detrás que permita efectivamente captar el valor de esta herramienta? Porque al final es una herramienta la inteligencia artificial. Tenemos que buscar en qué proyecto, en qué estrategia ir ocupándola. Sí, en ese sentido comenzar a familiarizarse más allá que aún muchas empresas no entiendan todavía cómo sacarle mayor partido, cuál es el objetivo final. Por supuesto, pero yo creo que también me quedaría con no invertir por subirnos al carro de la inteligencia artificial, sino efectivamente buscar el uso totalmente específico. De acuerdo, de todas maneras. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Hace un año entró en vigencia la ley 21.595, que amplió de manera significativa la responsabilidad de los directorios y ejecutivos en Chile. Ya no basta con cumplir en el papel, porque la norma establece sanciones muy duras que incluso pueden llevar a la disolución de una empresa. En ese contexto, conversamos y le agradecemos su presencia a don José Ignacio Camus, director de Admiral One, un software chileno diseñado precisamente para ayudar a las compañías a gestionar el cumplimiento y los riesgos legales. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gracias por acompañarnos en El Fin del Dinero. Hola, José Pamela, Ignacio. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por acompañarnos, tratando de hablar en simple algo que puede parecer o puede sonar muy técnico. Partamos desde la vigencia de esta ley. ¿Cuáles son, a tu juicio, los grandes cambios que provoca esta nueva ley? A ver, tuvimos 15 años para prepararnos para una nueva normativa, una nueva regulación. Como buenos chilenos dejamos todo para último momento. Esta nueva regulación llega a complementar una ley que estaba en el 2009, que era la ley 20.393 de responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero sin hablar de la ley, el artículo, esa ley le entregaba responsabilidad a la empresa, es decir, ya no solo las personas naturales, Pamela, Diego y yo, José Ignacio Camus, podíamos ser perseguidos si es que cometíamos un delito, sino que ahora también las personas jurídicas, ¿ya? En este caso, ponte tú, T13, podía ser perseguido si es que se cometía un delito en la organización. Pero eran 20 delitos, las multas no eran muy gravosas. Lo pudimos ver con cursos de ética, multas de $1 millón de pesos, y eso claramente genera un desconcierto y un descontento, ¿cierto? Porque finalmente las multas no están siendo ejemplificadoras y el mercado sigue siendo usado para cometer ciertos delitos, ¿ya? Nuevo catálogo de multas, ley 21.595, estamos cumpliendo, tiene un cumpleaños de un año de entrada en vigencia, ¿ya? Esta ley son 250 delitos, ¿ya? Por los cuales una persona jurídica puede ser perseguida, multas de hasta $250 millones, y se crea el concepto de pena de muerte de la persona jurídica. Pena de muerte de la persona jurídica. Eso. Yo cuando lo leí, cuando lo escuché, quedé un poco impactada, pero es de la persona jurídica, o sea, de las empresas, no de las personas naturales. Así ¿Qué conste? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Se cometió un delito, ¿ya? Tratamos de hacer lo mejor posible. Si es que hicimos lo mejor posible y tenemos un modelo de cumplimiento bien implementado, tenemos un medio probatorio para decir hicimos la pega, ya tenemos un modelo de cumplimiento, capacitamos a Pedro, Sofía y Macarena, sin embargo se cometió este delito. Y si no puedo demostrar ninguna gestión, la compañía es liquidada de forma forzosa, se venden todos los activos y no puedo volver a realizar ninguna generación comercial del mismo giro, ¿ya?
José Ignacio, acá yo creo que por un lado está, por supuesto, esta normativa, ¿no es cierto?, que tiene penas mucho más estrictas. Me imagino que ha acompañado también un nivel de fiscalización más activo y más profundo. Pero, ¿qué tan preparadas están realmente las empresas chilenas para hacer frente a esta normativa? Porque no basta con simplemente haber dicho, bueno, acá está la nueva ley, vamos a estar fiscalizando, sino que probablemente se requiere un cambio cultural también bien significativo y profundo en las compañías. ¿Qué tan preparados estamos hoy ante esto? ¿Qué tengo que hacer? Cumplir. ¿Cómo hacerlo? No sé, tengo que contratar consultoría. Una Big Four está actualmente $75.000 para implementar un modelo de cumplimiento. Un estudio grande de abogado, un Kerry, un Barro, $35.000. Nosotros con una consultora que tenemos, $20.000. Pero las empresas no tienen esa cantidad de recursos para cumplir y para destinar a control interno. Entendamos de que hasta hace muy pocos años atrás era considerado la última línea de inversión dentro de una compañía. Sí. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos solucionar? Hay soluciones sistémicas, nosotros mismos, Admiral One, soluciones para no solo contener el modelo de cumplimiento, sino las actividades recurrentes, capacitar, due diligence, canales de denuncia, sino que cómo implementar un modelo de cumplimiento, pero a la vez de forma sistémica, en atención a mi giro, a mi gobernanza, a mi cantidad de colaboradores, múltiple información. Ocupamos la inteligencia artificial que estábamos hablando recién, para poder aterrizar un modelo de cumplimiento, pero a mi realidad, a una compañía que eventualmente no tiene los recursos, donde trabajamos 5 personas, ¿cierto? Una gobernanza de cumplimiento con capacitaciones mensuales es difícil. En esa misma línea, José Ignacio, quizás para aterrizarlo todavía un poquito más. Yo, no sé, nuestros auditores tienen una compañía, como tú decías, pequeña, no sé, 5 personas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? Tangiblemente, ¿cómo logro implementar este sistema de compliance o de auditoría en mi compañía? Yo siempre hablo del rol de un buen padre, madre de familia, donde yo tengo identificado los bordes de riesgo de mi casa. ¿Sí? Los cacos se pueden pasar por arriba del cerco eléctrico, por debajo de la malla. Lo mismo en mi organización. Identifico cuáles son mis riesgos a los cuales estoy expuesto. Si una empresa productiva, un retail, eventualmente tengo una exposición a conflictos de interés. Un colaborador mío se puede juntar con un proveedor y va a recibir un pago ilícito. Esa gestión tengo que identificarla como riesgo. Una vez que la tengo identificada como riesgo, tengo que asociarlo a medidas de mitigación. Si tengo la reja, si el caco se puede pasar por abajo, ¿cómo lo puedo mitigar? Poniendo una malla más fuerte, poniendo un cerco eléctrico, lo mismo en mi empresa. Es decir, tengo el conflicto de interés, tengo que capacitarlo, tengo que generar un documento que regule y enmarque cómo asocio los conflictos de interés. ¿Puede recibir regalos? Sí, pero hasta $100 de moneda equivalente. No un viaje a Aspen por una semana, porque eso eventualmente puede ser considerado un conflicto de interés, y así lo voy aterrizando, capacitarlo siempre no tanto con el garrote, sino con la zanahoria, para justamente lo que tú comentabas, generar cultura dentro de la organización. José Ignacio Camus, ya que nombraste ese ejemplo del garrote o la zanahoria, mientras te escuchaba pensaba en cambio cultural, transformaciones culturales que son difíciles y que, no sé si lamentablemente, pero en la historia en muchos de estos casos se da que es más por el garrote que por la zanahoria, que todos entiendan que es una inversión más que un gasto, tiene que haber una fiscalización. No sé si hay ejemplos o parámetros de poder ir equilibrando esto y que con el tiempo, ojalá dentro del menor tiempo posible, se entienda más como una inversión que como un gasto finalmente. Sí, mira, actualmente una barrera de entrada para participar de licitaciones públicas y privadas es un factor de riesgo para el mercado público. Si tú no demuestras que tienes un modelo de cumplimiento, te eliminan de forma forzosa también del mercado público y no puedes participar de ninguna licitación, no puedes contratar con el Estado y el regulador está cada vez más encima. Entendamos de que esto es una ley, está el Ministerio Público detrás, pero también tenemos actores como la Comisión para el Mercado Financiero o la Unidad de Análisis Financiero que van acompañando esta implementación, cómo aterrizarlo y cómo van fiscalizando también a todos estos sujetos obligados. Si tú facturas sobre 25.000 UF, estás obligado a ley de delito económico. Si tú tienes colaboradores dentro de tu organización, estás obligado a ley CARIN. Son cosas que eventualmente van de forma paralela, lo sé, pero todas atienden a capacitar, a concientizar y a entregar medios para la organización que pueda tomar decisiones informadas, canales de denuncia. Vamos a uno de esos entes reguladores, fiscalizadores, quizás la ACMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que claramente ha estado intensificando también las exigencias de información para distintas entidades, no sé, instituciones financieras, fintechs, para los créditos, etcétera. ¿Dónde están hoy los principales puntos de fricción entre las empresas y los reguladores? ¿Qué es lo que más, entre comillas, se supervisa y dónde están estos encontrones entre el regulador y las compañías? Trazabilidad es la respuesta. Ya, ¿Por qué? Las organizaciones tienen que cumplir, es decir, tenemos que contar con este modelo de cumplimiento. Claro. Eso ya no es, eso es el desde, ¿ya? Tenemos que demostrar gestión. Si decimos que vamos a capacitar a Pedro, Sofía y Macarena, tenemos que efectivamente poder demostrar esas capacitaciones. Si vamos a gestionar un canal de denuncia, tenemos que tener toda la suficiencia. No sé si se acuerdan de hace muchos años atrás, los canales de denuncia en el baño, ¿ya? Era un medio confidencial, 100% anónimo, que cumple con ley CARIN, que cumple con ley de delitos económicos, pero no tengo la posibilidad de poder mantener la comunicación con este reportante anónimo. Solución,
canal de denuncia sistémico, ¿ya? Capacitaciones sistémicas para llegar a más parte de la organización también ayudan a que el regulador pueda efectivamente hacer la pega buscando información sin generar mayor carga para la unidad operativa que está realizando la gestión, ¿ya? José Ignacio, perdona, suena más o menos obvio, pero finalmente el rol que juega la tecnología en reducir esa tensión regulatoria que tú señalas y generar esa trazabilidad finalmente es fundamental, ¿o no? 100%. Entendamos que el 98%, una persona que realiza gestión de control interno, un abogado de compliance, un oficial de cumplimiento, un controlador, un ingeniero comercial, tiene que pasar su tiempo apretando un botón, ¿ya? Ese botón, esa cabeza es una cabeza pensante que puede estar evaluando riesgo, proponiendo nuevas mejoras, que el modelo de cumplimiento acompañe la visión estratégica y económica de la compañía, que no sea una barrera, sino que por el contrario, que acompañe este canal, siempre, por supuesto, siendo como este rol del Pepe Grillo dentro de las organizaciones, caricaturizando un poco la gestión, pero la voz de la conciencia es esto es bueno, esto es malo, con un soporte normativo, pero acompañando la visión comercial de la organización. José Ignacio, hablaste de garrotes y zanahorias, ¿no es cierto? Y en general en Chile se funciona, o por lo menos uno reacciona más a los garrotes. Y es una realidad que muchas empresas se enfocan en cumplir, en el papel por lo menos en cumplir efectivamente lo que se está pidiendo, pero no hay este cambio cultural o no se está instalando de alguna manera esta cultura ética real en las compañías. ¿Cómo diferenciamos entre un compliance formal de check, versus un compliance efectivo que realmente permita a las compañías estar haciendo este cambio y este salto cultural? Yo no tengo que generar un tanque para ir a comprar pan. Podemos hacer vehículos de compliance que sean adaptados a mi realidad. Esto es una categoría que se llama enfoque basado en riesgo, donde yo puedo tener un modelo de cumplimiento, pero si tengo 5 personas, nuevamente, no necesito evaluaciones por un tercero independiente que sea una auditora Big Four. No es necesario, puedo adaptarlo a mi gestión. Si tengo clientes, eventualmente, dependiendo de mi giro, no tengo que conocerlos a todos, pero nuevamente, la digitalización y las herramientas sistémicas ayudan a llevar toda la trazabilidad de esta herramienta, aterrizando el contenido y generando cultura. ¿De qué forma? Capacitaciones de compliance de no una hora mensual, que realmente a ustedes también les ha pasado en su antiguo trabajo o en los actuales. Sí. Son capacitaciones que no generan cultura, que van al artículo, a la ley 21.595, que el compliance, yo necesito que el compliance se aplique a mi persona. Claro, y muchas veces uno pone play y escucha la capacitación y hace otras cosas. La herramienta ahora no solo te entrega la capacitación, lo tenemos soportado con Synthesia, una inteligencia artificial, la capacitación es atendida a tu función, ahí está el riesgo, ¿ya? No en base a tu falta de conocimiento, no. La capacitación de compliance son de 5 minutos por lo menos en Admiral One, con una evaluación y con un traceability respecto a un timestamp de dónde tomaste la capacitación, cuándo tomaste la capacitación y si es que efectivamente lograste capturar los contenidos que ahí se estaban entregando. Estamos conversando con José Ignacio Camus, director de Admiral One. Dentro de los cambios también que provoca esta ley es ampliar de manera radical las sanciones a los directorios, José Ignacio. ¿Estamos realmente preparados, un directorio promedio en Chile, para asumir una responsabilidad personal, por ejemplo? Mira, ese directorio promedio lo voy a extrapolar a un directorio más grande. Andrónico, Jorge Palman, que para descanse. Al momento se promulgaba la ley 21.595, pasaron a ser consejeros de directorio, ¿ya? Porque la persecución y la implicancia y la responsabilidad es muy grande. Son de ser director. Ser director, claro, son 20 años de presidio. Si es que en un acta directorio yo no me opuse a algo y producto de ello se cometió un delito, me puedo ir preso 20 años, sin atenuantes. Es decir, el caballero que está actualmente siendo investigado por el caso Audio, que todos lo conocemos, tiene irreprochable conducta anterior, muy cuestionable. Está participando efectivamente en el proceso de investigación, a él sí le aplica la irreprochable conducta anterior, a él se le aplica el participar efectivamente en el proceso de investigación. Dos atenuantes que ahora con la ley 21.595, ley delito económico y atentado contra el medio ambiente, se eliminó. Entonces las personas efectivamente se pueden ir presas. Multas de hasta 250 millones de dólares con capital propio. El director no quiere estar expuesto a ese nivel de implicancia ni a ese nivel de repercusión penal. Y en esa línea, porque hoy día tenemos muchos entes reguladores en Chile, no sé, la CMF y un montón más que están todos endureciendo de alguna manera sus exigencias, un poco lo que hablábamos del garrote, ¿no es cierto? Pero existe también por el otro lado el riesgo de estar sobrecargando a las empresas con regulaciones que finalmente terminen siendo ineficaces. Sí, que se convierten en letra muerta y volviendo a la pregunta que me hacía antes, todo el checklist de compliance, la única forma que yo lo puedo sacar de un checklist es si lo llevo a la realidad de mi compañía, si yo evalué efectivamente mi riesgo y no googleé o no GPTé un favor por crear un modelo de cumplimiento para la empresa Los Tres Pericos, no, tengo que efectivamente levantar mis riesgos, evaluar mis procesos y eso llevarlo, que entendamos un modelo de cumplimiento es evaluar los riesgos, evaluar los procesos, una matriz de riesgo asociada a documentos y actividades recurrentes, capacitaciones, canales de denuncia y evaluación de mis colaboradores y contrapartes, ¿ya? Si lo hago de forma sistémica nuevamente,
entendamos de que el 78% ¿ya? de los recursos que yo destino para cumplimiento se van efectivamente en generar políticas manuales. No lo llevo a la práctica, lo llevo a un documento que queda guardado en un drive que nunca más se va a actualizar. Lo mismo con las matrices. Una matriz que queda soportada en un Excel, ¿ya? No tiene vida, no evalúa procesos, no se actualiza. ¿Qué pasa si hay un cambio normativo? Esa matriz va a quedar desactualizada y no va a estar protegiéndome nuevamente. El modelo de cumplimiento es mi único medio probatorio para ser perseguido por la ley 21.595. En esa línea estamos con José Ignacio Camus, director de Admiral One. Cuando hablamos de mercados como el de casino online, por ejemplo, o incluso la ley FinTech, que está en pleno desarrollo, donde la regulación aún todavía sigue siendo difusa, todavía no está, digamos, concreta. ¿Cómo se puede implementar compliance en medio de esta incertidumbre normativa en estos casos particulares que te nombro? Mira, en estos tiempos, digamos. No, por supuesto. Hay algunos casinos que, online, sobre todo, que están siendo proactivos, están tratando hasta pagar impuestos, no tienen la forma de hacerlo porque su giro comercial no está asociado a la generación, lo sabemos. Pero hay alto impulso, uno, por el lado de recaudación fiscal. Entendemos que son 50 millones de dólares, el desde que puede ser para las arcas fiscales. ¿Cómo lo pueden implementar? Evaluando quiénes son sus clientes, generando motores para que identifiquen señales de alerta, clases de información. ¿Qué pasa si tengo un cliente que me deposita todos los días $9.999, que pasó por mucho tiempo en el mercado financiero? Es una señal de alerta, a lo menos, ¿cierto? Es siempre cuestionarme del por qué. ¿Cuál es el fin económico de esta operación? Entendemos que son generar un juego, generar utilidades producto de alguna apuesta, pero esa gestión tiene que estar evaluada. ¿Y cómo lo puedo aterrizar? Evaluando a mis clientes, conociendo a quién es la contraparte y a quién están siendo destinados estos fondos. ¿Qué viene hacia adelante? Porque ya esta ley que comentabas ya cumple un año, ¿no es cierto? Sí. Y probablemente hoy día en un mundo tan cambiante y con inteligencia artificial que estamos viendo que está cambiando el ambiente constantemente, deben avanzar mucho más rápido también las nuevas regulaciones. ¿Cuál debería ser el próximo paso de Chile en materia regulatoria? Mayores leyes, mayor fiscalización, fortalecer la ética, un poquito de todo. ¿Qué esperas tú que pase en los próximos años? Ya tenemos las leyes, ahora entreguemos los recursos suficientes para que las empresas puedan cumplir sin generar aún más gasto. Hay un proyecto de ley de beneficiarios finales, hay una nueva circular de la unidad de análisis financiero que se llama Circular 62, que mandata a los 8.000 sujetos obligados a conocer a todos sus beneficiarios finales de con quienes están teniendo alguna relación comercial. ¿Ya? José Ignacio, antes de cerrar, agradecerte que hayas venido acá a explicar este tema. ¿Cuáles son los países referentes para Chile en este ámbito, en este marco regulatorio en general? ¿Para dónde mira Chile al momento de implementar esta normativa? Sí, ley 21.595 se basó en Alemania y en España. Actualmente estamos también impulsando un proyecto para modelos de cumplimiento en el sector público. Estamos trabajando con la Contraloría General de la República, con la Asociación de Municipalidades de Chile y los gobiernos regionales para no solo el corporativo, no solo el privado, sino que también el público, donde hay harto dolor. Yo tengo una última pregunta. Por favor. Ya, los checklists dijimos que no bastaban, ¿no es cierto? Pero igual son necesarios tenerlos porque al final es la prueba que uno tiene frente a los reguladores. Hoy día, una persona que no ha hecho nada en términos de compliance, ¿cuál es el desde? ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener que hacer? Check. Listo, por último tengo algo que demostrar. Ya, eso es. Evalué mis procesos, mi actividad comercial, ya mediante procesos más o menos definidos, una matriz de riesgo para saber cuáles son mis riesgos, medidas de mitigación, capacitaciones y documentos, ¿ya? Nuevamente, pero es mucha gestión. Entendamos de que para tener un modelo de cumplimiento bien adaptado tengo que tener 9 políticas, 9 manuales conectados con matriz de riesgo, capacitaciones, due diligence, canales de denuncia, medios de conflicto de interés, admiralone.cl. Y última pregunta. ¿Sí? ¿Quién es el responsable final? Porque hablamos de los directorios, ¿no es cierto? De los directores en el fondo. Caso, hablamos de la persona jurídica, o sea, las empresas. Pero ¿quién es el responsable hoy día de que ese checklist, por ejemplo, esté? ¿Es el gerente general? ¿Es el presidente del directorio? ¿Son los directores en general? ¿Quién es la persona final que tiene que decir y que tiene que estar hoy día transpirando y decir, bueno, ya, ¿lo tengo o no lo tengo en la empresa en la que estoy? Esa responsabilidad ya no es solo del directorio, sino de cualquier persona dentro de la organización que tiene un poder de toma de decisión, ¿ya? Aquella persona que puede haber dicho, un mando medio, que transmite el tone from the top, lo transmite el mando medio. El directorio no va a llegar al operario, ¿ya? Es el mando medio el que dice, esta gestión se tiene que hacer de esta forma y transmite agua arriba mediante un checklist. Capacitamos a Pedro, Sofía y Macarena. Excelente. José Ignacio Camus, director de Admiral One, software chileno diseñado para optimizar la gestión del cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales. Muchas gracias por haber estado en el Fin del Dinero. Muchas gracias. Pamela, Diego, muchas gracias por la invitación. Un buen consejo antes de despedirnos, Pamela. ¿Sabías que en Mercado Libre puedes iniciar y hacer crecer y escalar tu negocio? Este 27 de agosto llega Mercado Libre Experience, un evento de inspiración y aprendizaje que reunirá a miles de emprendedores, pymes, marcas y expertos en un solo lugar. Asegura tu entrada en www.mercadolibreexperience.cl. Esto es mañana. Mañana, muy bien. Así que sí. ya está llegando.
Sí, y esperemos poder estar mañana también allá. De todas maneras. Vamos a hacer todos los intentos para estar transmitiendo En vivo desde allá. desde este gran evento. Ya viene Asunción Chasman con lo que marca la tarde acá a Tele 13 Radio. Nosotros nos encontramos mañana. Un abrazo, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chau, Chau, chau. chau. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El fin del dinero. De lunes a viernes a las 14 horas, por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.